Bienvenidos a nuestro cuarto episodio, Obstáculos para la regulación emocional. Estamos ya profundizando en temas de inteligencia emocional en nuestra temporada Hagamos Equipo. En este episodio vamos a estar hablando de cuándo la fórmula básica que Daniel Goleman nos propone para la gestión de nuestras propias emociones pareciera no alcanzar. Claro que hay causas muy identificadas, causas muy conocidas. En este episodio vamos a hablar de ello. Te voy a poner ejemplos muy concretitos que te pueden ayudar a identificarte si es que tú te encuentras en alguna de estas situaciones. Y por supuesto al final vamos a hablar de las recomendaciones y de las estrategias que te propongo para que lo puedas resolver. No te lo pierdas. Ya en el episodio pasado de autogestión emocional te explicábamos todo el proceso fisiológico que conduce a una emoción a poderse conectar con la corteza frontal, con la parte más larga de la vía de las emociones, o por otro lado también conectarse con la vía corta, con nuestro cerebro reptiliano, siempre y cuando eso sea funcional y siempre y cuando eso cumpla con nuestros objetivos. Decíamos que muchas veces esta conexión inmediata, espontánea, automática, inconsciente con nuestro cerebro reptiliano muchas veces provoca conductas disfuncionales, y a esto le llamábamos el secuestro de la amígdala. Decíamos que ese secuestro de la amígdala, esa incapacidad para que nuestro cerebro pueda continuar el camino de la emoción hasta nuestro frontal, es producto de una cadena de aprendizajes a lo largo de nuestra historia de crianza que impide que se pueda conectar con partes más objetivas, más realistas y más útiles de la forma que tenemos de entender la realidad. Entonces, la amígdala es secuestrada por estas cadenas de aprendizajes. Estas cadenas están conformadas a su vez por eslabones, y esos eslabones son eventos que vivimos a lo largo de nuestra infancia, a lo largo tal vez de nuestra niñez, cada vez que una emoción particular se relacionó, se presentó en el mismo momento o muy pegadito junto con una experiencia negativa. Mientras más frecuente, es decir, mientras más veces suceda de este modo y mientras más consistente, es decir, mientras cada vez que suceda y que yo experimente esa emoción y suceda algo relacionado a esa experiencia negativa, entonces se va a crear una cadena de aprendizajes más rígida y por supuesto más difícil de romper. Por ejemplo, si cada vez que yo experimento ansiedad, y tal vez tartamudeo, o tal vez sudo, tal vez me sonrojo, y alguien más se burla de mí, y alguien más me desprecia, entonces ahí está la presencia de una emoción, una respuesta fisiológica, ponerme nervioso, acompañado de una experiencia negativa, la burla, el desprecio, tal vez el bullying, y eso va a ser una cadena de significados que van a ser una cadena dura, una cadena rígida, cada vez que se presenten muy frecuentemente o cada vez que se presenten muy consistentemente, van a ser todavía más rígida esa cadena, que por supuesto en la vida adulta va a ser difícil poderla desbaratar, poderla desmenuzar. Por supuesto que se puede hacer, yo ya te voy a dar las estrategias. ¿Qué es lo que provoca este secuestro de la amígdala? ¿Qué es lo que provoca esta asociación de emociones con contenidos negativos y con esta serie de aprendizajes negativos? Bueno, pues provoca que nosotros sobrereaccionemos, que nosotros reptilianamente respondamos automáticamente, generalmente teniendo conductas desproporcionadas, teniendo conductas disfuncionales que no nos funcionan y conductas irracionales que no son lógicas, que no son evidentes y que lo único que nos hacen es hacernos daño. Algunos ejemplos de esos eslabones que luego conforman esas cadenas de aprendizajes que secuestran la amígdala y que están relacionadas con una emoción particular sumados a experiencias negativas son los siguientes. Fíjate muy bien. Por ejemplo, para la tristeza podemos haber experimentado en nuestra infancia rechazo, podemos haber experimentado confusión, no saber bien qué está pasando y tal vez nadie me explicó qué era. También me pude haber sentido incomprendido, y eso conforman los sentimientos negativos que se relacionan
con las emociones y hacen que en la vida adulta yo sobrereaccione. Por ejemplo, para el enojo, tal vez yo experimenté violencia, tal vez yo experimenté dolor al ver a un ser querido sufriendo, tal vez yo experimenté también cuando alguien se enojaba o cuando yo me enojaba, provoqué que ciertas relaciones se terminaran y por ahí me experimenté abandonado y tal vez también experimenté confusión a partir del enojo. Entonces, en la vida adulta, cuando yo experimente enojo, voy a tener mucho miedo de que estas experiencias negativas se vuelvan a presentar y yo voy a actuar defensivamente, reptilianamente, sobrecompensatoriamente. Por ejemplo, para la ansiedad, ya ponía un ejemplo, simplemente para que quede claro, yo puedo relacionar a la ansiedad con experiencias negativas de burla, de desprecios, de humillaciones, de exclusión, de maltrato, de bullying. Y cada vez que yo hoy en día me ponga nervioso, puedo relacionarlo precisamente por ese proceso de aprendizaje, lo voy a relacionar con experiencias negativas y voy a sobrereaccionar, voy a reaccionar desde mi cerebro reptiliano. Es importante entender que todas estas cadenas de aprendizajes son producto de los ambientes familiares y o sociales en los que crecimos y en los que nos desarrollamos y provocan una respuesta inmediata, una respuesta automática, una respuesta reptiliana cuando se experimenta esa emoción que generalmente provoca respuestas inadecuadas. Una vez que nos ha quedado claro cómo estas cadenas de significados están constituidos por eslaboncitos de emoción particular con experiencia negativa muy identificada y también particular, vamos a identificar y te voy a decir qué se hace con ello. Bien, para ello voy a usar y te voy a pedir que imagines un árbol. Un árbol podríamos identificar 3 niveles en donde la parte más superficial, la que más vemos, son las ramas. Después tiene un nivel intermedio, que sería el tronco, y luego un nivel profundo, que no vemos, que son las raíces. Bueno, este ejercicio que acabamos de hacer, de identificar cuando una emoción particular estaba relacionada con una experiencia de tu infancia particular, podría ser la parte más superficial. Podríamos hablar de las creencias a ramas. Podría ser, son imágenes que viviste, son recuerdos que tienes hasta muy frescos, precisamente porque impregnaron una emoción particular en tu vida, en tu infancia, en tu historia. ¿Sí? Después viene lo que yo le llamaré las creencias tronco, que están por debajo de estas respuestas emocionales. Este tronco es lo que sostiene estos contenidos negativos que se relacionaron a emociones muy particulares y que dotaron, le pusieron un sello de contenido negativo. Por ejemplo, las personas que se equivocan no valen. Esta puede ser una creencia intermedia, una creencia tronco que escuchaste de muchas formas y en muchas circunstancias a lo largo de tu infancia, de una forma más directa o de una forma más indirecta, de una forma más velada o de una forma más franca o de una forma muy consciente o de una forma muy inconsciente, pero que ahí estuvo a lo largo de los muchos años de tu crianza. Y que esta frase, las personas que se equivocan no valen, es lo que luego te hizo sentir muy incómodo cuando alguien se burló de ti, o es lo que te hace sentir muy inadecuado cuando te equivocaste frente a personas importantes. No sé si quede claro, esta creencia tronco es la que eventualmente por ella atraviesa el alimento que eventualmente va a dar en las creencias rama. ¿Sí? Otros ejemplos de estas creencias intermedias, de estas creencias tronco, son, por ejemplo, lo más importante es ser perfecto, o por ejemplo, demostrar ser feliz es lo más importante. Por ejemplo, otra, tengo que ser feliz porque el otro me da tanto, no puedo experimentar infelicidad, no puedo sentirme triste porque el otro me está viendo y si el otro se da cuenta que soy infeliz va a sufrir muchísimo, por ejemplo. Luego, no te debes de enojar. Las personas que se enojan son malas. Y ya te digo, son discursos, estos y muchos otros que fuimos escuchando a lo largo de nuestra infancia y se quedaron ahí en el centro de nuestro árbol, alimentando las muchas experiencias que luego tuvimos a lo largo de nuestros años de niñez. Finalmente llegamos al último nivel, que son las creencias a raíz, que son las formas que tenemos de ver la realidad, que aprendimos en la infancia para sobrevivir y sobrellevar la realidad que nos tocó vivir. Son formas que aprendimos
y podría yo decir que no tuvimos más remedio que recurrir a ellas para poder sobrellevar y para poder no enloquecer en la realidad más menos cruel, más menos bonita que nos haya tocado vivir, pero que subyacen ese árbol y que están en el fondo y que eventualmente no se ven, son inconscientes y que luego necesitamos de un proceso terapéutico para poder resolverlas. Estas creencias raíces, por supuesto, son el alimento de ese tronco y luego de esas ramas, y por eso es importante trabajarlas y por eso luego es importante entender si tú tienes una dificultad muy importante para controlar, para gestionarte y que donde la razón o la cognición luego no te alcanza, bueno, eso puede ser una pista muy importante de que hay una creencia ahí subyacente, una creencia inconsciente, una creencia relacionada con las formas más primitivas tuyas de ser, que yo te sugiero, por supuesto, ir a un trabajo terapéutico. ¿Qué se hace con este árbol? Ya espero que este ejemplo de este árbol te haya quedado claro. ¿Qué se hace? Bueno, lo más importante es reconocer. Lo más importante es reconocer que tenemos por ahí esas creencias ramas, estos eslabones relacionados con una emoción en particular, relacionado con un contenido negativo particular, reconocer que luego tenemos creencias tronco o que luego también podemos estar teniendo creencias raíces que nos dificultan la gestión emocional. Es importante que yo te aclare que estas creencias raíz, estas partes profundas, este sistema ideológico que tal vez de algún otro modo tienes y que cuando eras niño tuviste que echar mano de él, que constituyen tus creencias raíz, tus partes más profundas, son formas de percibir la vida que tal vez en algún momento de la vida te funcionaron, pero que producto de tu propia evolución, pues ahora han dejado de ser funcionales. Y es ahí donde es importante reconocer si esa forma que tienes de ver la vida todavía es vigente, todavía te funciona, o es mejor trabajarla y es mejor modificarla y es mejor trabajar y transformar esos contenidos de tu forma de pensar y de tu forma de entender la vida para que te ayuden a estar mejor. Es importante entonces poder reconocerlos antes de trabajar con ellas. Es importante por ello entonces volver a la trinchera pasada, el autoconocimiento, para poder aspirar a gestionarlas adecuadamente. Es importante quedarse ahí, es importante quedarse en el reconocimiento, en la asimilación, ¿te acuerdas? Yo te decía, en la apropiación de estas emociones y de estas experiencias que viviste, no querer escapar, reconocer que tienes respuestas emocionales disfuncionales que ya no te sirven y que te conviene trabajarlas. Es conveniente quedarte ahí, no huir, porque es la única herramienta que tienes para entonces poder mirarlas de frente y sí, poder poner todos los medios para poder trabajarlas. Fernanda, pero ¿cómo identifico yo estas creencias más profundas que afectan mi forma de entender el mundo y que, por lo tanto, también me hacen sobrereaccionar y me hacen tener una postura reactiva ante el mundo, ante los demás, ante las situaciones? Bueno, pues acá Aaron Beck nos da una pista. Aaron Beck es el creador del modelo cognitivo-conductual y nos da una serie de pistas que nos pueden ayudar a identificar si hay por ahí una distorsión en la forma de entender las relaciones y el mundo que nos rodea, o a nosotros mismos también. Fíjate muy bien. Por un lado, evitar emociones negativas, tener esta alexitimia emocional, no tener estas ganas de contactar emocionalmente, sobre todo las emociones negativas, o por otro lado mostrarse muy emocional, muy exagerado, ser un melodramático terrible y hasta, ¿sabes?, ser inadecuado en la forma de conducirme en las relaciones cotidianas. Luego, por un lado, tratar de ser perfecto, por otro lado, mostrarme torpe, incompetente o indefenso. Por un lado, ser excesivamente responsable, por otro lado, evitar las responsabilidades. Por un lado, tratar de complacer a los demás, por otro lado, mostrar total indiferencia a lo que los demás opinen, quieren, deseen, consideran, hasta llegar a un egoísmo excesivo. Por un lado, evitar la intimidad, en el otro extremo, buscar una intimidad inadecuada.
Por un lado, buscar excesivamente el reconocimiento, por el otro lado y en el otro extremo, evitar llamar la atención. En un extremo, evitar las confrontaciones, en el otro lado, provocar a los demás. Por un lado, tratar de controlar la situación, mostrarnos muy controladores, y por otro lado, mostrarme completamente indiferente ante las cosas que ocurren a mi alrededor. Por un lado, mostrarme infantil, caprichoso, berrinchudo, y por otro lado mostrarme de una forma excesivamente madura, autoritaria, como si yo siempre tuviera la razón. Todas estas, te repito, son pistas que Aaron Beck de su modelo cognitivo-conductual nos proporciona, nos ofrece, que nos pueden dar un señuelo de que hay una forma hasta cierto punto limitada o parcial de la forma de ver el mundo y que te pueden estar llevando a tener esta serie de creencias intermedias, de creencias tronco o de creencias rama, de cadenas de aprendizajes que te están impidiendo, pues justo, ¿no?, conectar la amígdala con el cerebro y de ahí tener una mejor gestión de tus emociones, sobre todo, recuerda, para lograr tus objetivos. Porque acuérdate que ese es el objetivo. El objetivo es lograr lo que quieres. Y te acuerdas cuando hablábamos de la autogestión, decíamos, después de la emoción se tiene que conectar el pensamiento. Pero espero que hasta ahora vaya quedando muy claro, ese pensamiento no se va a poder conectar si es que antes no se han logrado resolver, repito, todas estas cadenas de aprendizajes que entorpecen o que limitan o que inhiben a veces muy intensamente esa conexión de nuestro frontal con nuestras emociones. A todo este proceso al que yo te estoy invitando a darte cuenta de los discursos de tu familia, a darte cuenta de lo que te hicieron creer en tu ambiente social o familiar, a todo esto que yo te estoy invitando a darte cuenta de estas formas tal vez parciales o limitadas que tú y que yo y que todos tenemos de entender la realidad y las personas y las relaciones y que pueden estar limitando tu gestión emocional. Bueno, a esto le vamos a llamar autoconciencia, que significa el darte cuenta que te das cuenta, darte cuenta que tienes estas formas tal vez radicales, tal vez mal enfocadas, tal vez distorsionadas de entender la realidad y que por supuesto son parte tuya, son una parte muy profunda, son una parte muy propia de tu consistencia, de tu identidad y que necesitas un trabajo terapéutico para poder trabajarlas. Ya más adelante dedicaremos un capítulo entero a la autoconciencia. Espero que hasta acá te vayan quedando claros diferentes escenarios y diferentes momentos de obstáculos que podemos encontrar para la gestión emocional. Ya lo revisábamos, diferentes niveles, en la parte más superficial, recuerdos muy identificados, experiencias muy bien identificadas, a emociones muy particulares, después un nivel intermedio, un nivel tronco, las creencias tronco, que representan pues todos estos discursos un tanto tajantes, un tanto radicales, un tanto sobregeneralizantes, que también impregnaron de contenido negativo esas experiencias más superficiales que tuvimos en nuestra infancia. Y finalmente está este nivel más profundo que conforman una ideología, una forma muy particular de pensar la vida y las relaciones, yo te lo decía, o limitada o parcial, que puede ser que hoy en día esté limitando tu gestión emocional. Si este es el caso, como son inconscientes, como son profundas, pues yo te ayudo, yo te sugiero, acércate a un profesional. Es necesario un trabajo terapéutico, un profesional que te ayude y que tiene experiencia a identificar estas creencias raíz de una forma mucho más rápida y además con un trabajo mucho más óptimo y mucho más integral. No solamente te va a ayudar a la cuestión de la gestión emocional, sino también a muchas otras áreas, como un racimo de uvas que conforman tu ser, tu persona, y que es ahí donde puedes ahorrar en dinero, en esfuerzo y sobre todo en tiempo. No tengas miedo, acércate a un profesional si es que vas identificando que tus creencias raíz son las que en un momento dado tendrías que modificar. Es así como llegamos al final de este cuarto episodio, los obstáculos para la gestión emocional. Espero que esta información te haya sido de utilidad, espero que encuentres muchas viñetas útiles, aplicables a tu vida, que te ayuden a identificar los diferentes niveles en donde tengas que trabajar y en donde puedas encontrar otras pistas para continuar con tu trabajo personal.
Es así como, si te darás cuenta, la inteligencia emocional luego no es una habilidad tan fácil de desarrollar. Tiene muchas aristas, tiene muchas viñetas que incluir. ¿Por qué? Bueno, pues porque está relacionado con toda nuestra persona, con el ser personas. Y ya te decía yo, la esfera emocional es tan solo una esferita de un gran racimo de uvas que luego somos nosotros como personas. Bueno, no olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes y compartir este video si crees que a alguien más le puede ser de ayuda. Te veo en el siguiente episodio, episodio número 5. Vamos a estar hablando de la empatía. No te lo pierdas.